Bien, ¿qué es el sistema inmune? El sistema inmune es un sistema de defensa del organismo que lo que hace es combatir, realizar una respuesta para un cierto microorganismo o patógeno denominado antígeno que pasa a exponer al organismo a una situación que no queremos y que por lo tanto puede afectar a la supervivencia del mismo. Por lo tanto, lo que hace es realizar esa respuesta, como acabo de decir, al mismo tiempo que mantiene una tolerancia en los componentes ya nuestros propios. Es decir, lo ideal es que no ataque a nuestras propias células, pese a que muchas veces están las enfermedades autoinmunes, que luego lo veremos, pero están esas enfermedades autoinmunes que en lo que está ocurriendo es que el sistema inmune está atacando no solamente al antígeno, sino también a nuestro propio cuerpo. O en lugar de también, solo ataca a nuestro propio cuerpo porque en algún momento lo percibe como antígeno. Por lo tanto, ese antígeno puede venir del medio ambiente externo, ya sea un virus, una bacteria, un parásito, etcétera, o del medio ambiente interno, como puede ser el caso del envejecimiento celular, eliminando células ya muertas, o la muerte celular. La función, por lo tanto, principal del sistema inmune es identificar y eliminar los antígenos, esos patógenos que venían del medio externo o interno. Por lo tanto, nos defiende de lo extraño externo o interno, como acabo de decir. En concreto, algunas de sus funciones son garantizar la integridad del cuerpo, detener y eliminar los agentes infecciosos, detener el material extraño no dañino y los residuos, como es el caso de las células muertas que ya hemos comentado, y reconocer la degeneración celular y prevenir el desarrollo del cáncer. El sistema inmune comprende una serie de órganos y tejidos denominados linfoides que están diseminados por todo el organismo y que funcionan de forma integrada en un permanente estado de alerta para responder a ese patógeno o antígeno que pueda darse en algún momento. Hablamos de órganos del sistema inmune que veremos en la siguiente diapositiva, como son de ganglios linfáticos, bazo, timo y médula ósea. Pero también tendremos células del sistema inmune que veremos más adelante y mensajeros del sistema inmune que se van a relacionar con el sistema endocrino y con el sistema nervioso. Esos órganos que acabo de decir pueden ser primarios o secundarios. Los primarios, el timo y la médula ósea, producen y diferencian los linfocitos, como en el caso del timo serán los linfocitos T y en el caso de la médula ósea serán los linfocitos B. Mientras que los órganos secundarios, que son los que tenéis en la parte amarilla de la derecha, órganos y tejidos linfóides secundarios, se encargan de la captación y procesamiento de los antígenos. Es decir, se encargan de ir al antígeno y cargárselo, ¿vale? Así dicho, mal dicho y pronto. Algunos de los órganos primarios, como hemos dicho, son el timo, y la médula ósea. Y los órganos linfoides secundarios responden y procesan esos antígenos son el bazo, los nódulos linfáticos, las amígdalas, las placas de Peyer y los órganos no linfáticos. A continuación, una vez diferenciados los linfocitos, con la consiguiente adquisición de su función efectora, se produce una migración desde el órgano linfoide secundario al lugar de la infección. Y en ese lugar de la infección lo que harán es cargarse a ese antígeno. Os he puesto esta diapositiva para que veáis los tipos de células antígenas, y es que el sistema inmune está formado por diversas células que provienen de células madres pluripotenciales de la médula ósea. Estas células madres siguen dos líneas de diferenciación en lindaje mieloide y linfoide, que las tenéis ahí. En la parte derecha las células de linaje mieloide y en la parte izquierda las de linaje linfoide. Dentro de la estirpe mieloide, encontraremos los eritrocitos que transportan O2 y CO2 y provienen de los eritoblastos, las plaquetas y los mastocitos. Las plaquetas o trombocitos se encargan de la coagulación, inflamación y reparación del tejido dañado, mientras que los mastocitos se encargan de encontrar el tejido circundante y causar inflamación para sintetizar sustancias que protejan al organismo. Los fagocitos, por otra parte, lo que hacen es formar una respuesta innata actuando ante los diferentes tipos de patógenos o antígenos. Por otra parte, los granulocitos o fagocitos polimorfonucleares tienen una vida media relativamente corta de días en sangre y responden a agentes quimiotácticos.
es decir, a estímulos químicos que tienen la propiedad de atraer o repeler determinadas células, siendo capaces de unirse a células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Cuando se encuentra al antígeno, lo que hace el sistema inmune es formar un complejo antígeno-anticuerpo, de forma que lo marca para que la célula inmune que vaya a cargárselo lo reconozca enseguida. El sitio de unión pasa a denominarse así y existen diferentes anticuerpos que se encargan de inactivar ese antígeno. Son las denominadas inmunoglobulinas. En el PDF lo tenéis más desengranado, pero tenéis ahí las IgG, que son las encargadas de la respuesta secundaria a patógenos y en la inmunidad neonatal, por ejemplo, y las IgA, que son las encargadas de la inmunidad de mucosas. Os voy aquí a informar de que las IgA son ampliamente estudiadas en investigaciones porque son las que son más fáciles de evaluar y relativamente poco costosas a nivel económico porque con un salivete se pueden medir fácilmente. Bien, existen diferentes mecanismos de defensa dentro del sistema inmune, Están las respuestas inespecíficas, innata. La primera barrera siempre va a ser la piel y las mucosas. Cuando nos ponemos malos, pues los primeros que responden son la piel y las mucosas, de protegernos al sistema inmune. Y la siguiente inespecífica de segunda línea será la inflamación mediante los mastocitos y la fagocitosis, que se encargan lo mismo de proteger y de fagocitar el patógeno que tengan que fagocitar. Si todo esto no funciona, si la respuesta innata no llega a término y no continúa el proceso del sistema inmune no deseado, se produce ya la respuesta adaptativa o específica, que lo que se hace es que de manera celular o humoral los linfocitos B o T se encargan de ir a intentar remediar esta situación. Dentro del sistema inmune, como hemos dicho anteriormente, podremos hablar de diferentes tipos de inmunidad. Por ejemplo, autoinmunidad es cuando se produce una reacción inmunológica que no debe producirse en contacto con un antígeno que es nuestro, es decir, una de nuestras células, nuestro sistema inmune la ve como una célula mala, antígena, como un patógeno y por lo tanto tiene una reacción inmunológica que no debería tener ante él. Mientras que hablaremos de inmunocompetencia cuando, como bien indica la palabra, el sistema inmune tenga una respuesta competente, es decir, sepa responder al contacto con un antígeno y la reacción que lleve sea la competente, la óptima. Mientras que inmunodeficiencia será cuando esa reacción no sea la esperada, no sea competente y hay algún defecto en esa respuesta del sistema inmune, produciendo una mayor susceptibilidad del individuo a infecciones. Por otra parte, por último, hablaremos de alergia cuando el sistema inmune reacciona exageradamente contra antígenos inocuos. Inocuos quiere decir que en principio no deberían de producir ninguna reacción inmunológica y sin embargo nuestro sistema inmune actúa entre ellos. Llegamos ya al final casi del tema y hablamos de psiconeuroinmunología, como os lo había adelantado ya antes, cuando investigamos la ciencia que investiga la relación entre los tres sistemas que hemos comentado a lo largo de todos estos temas: el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Por lo tanto, encontramos que tenemos mensajeros y receptores de los tres sistemas en los tres sistemas. No habrá problema, por lo tanto, para esa información bidireccional entre ellos. El eje principal que se encarga de todo ello es el eje hipotálamo glandular, sobre todo desde la corteza adrenal, pero tendremos receptores, como hemos dicho, en todos ellos. El sistema nervioso y el sistema endocrino, por ejemplo, están en estrecha interacción, pues se sabe que el sistema nervioso controla la comunicación hormonal y que las hormonas afectan al funcionamiento del sistema nervioso,
pero además se ha descubierto que un individuo expuesto a diversas situaciones estresantes, como ya hemos comentado en el tema anterior, puede presentar una mayor susceptibilidad a las infecciones de agentes extraños. Por lo tanto, habrá un cambio en el sistema inmune y habrá una reacción inmunológica. Por lo tanto, como hemos dicho, en resumen, hay una estrecha interacción entre los tres sistemas. Aquí tenéis cómo todo puede cambiar en la conducta del enfermo cuando hay una patología y el sistema inmune por cualquier cosa reacciona por cualquier situación y puede ser que se dé una patología porque no se sepa reaccionar tanto por parte del sistema inmune como por los otros dos sistemas. Por lo tanto, habrá una disminución de actividad, habrá una redistribución de los recursos y afrontamiento de la enfermedad y a esto le llamamos conducta de enfermedad. Esta imagen hace referencia a la última imagen que teníais en el tema anterior, en la cual podíais ver cómo el estrés crónico, por ejemplo, influye en el sistema inmune. No solamente el estrés crónico, como os he dicho antes, la respuesta de estrés agudo también puede influir en el sistema inmune, solo que en ese momento la respuesta será simplemente redistribuirse y defenderse, mientras que en el estrés crónico la respuesta será inhibitoria y ahí habrá una mayor vulnerabilidad a padecer enfermedades, como ya os había comentado en el tema anterior.